Hoy vamos a hablar de un coloso arquitectónico monumental que forma una de las obras más grandes de Roma. Fue construido en un tiempo récord, en tan solo 8 años. Me refiero al anfiteatro Flavio, pero es conocido por todos como el Coliseo Romano. La fundación de Roma tiene un origen mitológico. En el año 753 a.C. se fundó por los gemelos Rómulo y Remo. Roma se asentó cerca del río Tíber y también de 7 colinas. La más conocida de ellas es el Palatino. En el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma. Algunos le atribuyen su autoría a Nerón, ya que después de este siniestro se apoderó de 80 hectáreas de terreno para construir su castillo imperial. Nerón, con estos grandes lujos y construcciones, quería asimilarse a los emperadores helenísticos. En este recinto existía un gran lago artificial, también una colosal estatua de Nerón que representaba al dios del sol o el dios. La vida excesiva de lujo que llevaba Nerón molestó también a los ciudadanos, y el ejército se rebeló en contra de este y el Senado lo condenó a muerte. De tal manera que Nerón, sintiéndose perseguido como un vulgar criminal, es que decide suicidarse. Y finalmente quien se queda en el poder es Vespasiano. El sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue la primera guerra judeo-romana que existió y finalizó con la caída de Masada en el año 73. La ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén aparece en el arco de Tito, todavía se encuentra en pie en la ciudad de Roma. Y producto del botín de guerra que obtuvieron de Jerusalén es que pudieron construir el Coliseo Romano. Vespasiano, que era contrario a la vida de lujo y excesos que tenía Nerón, es que decide construir el anfiteatro Flavio por sobre el lago privado que constituía el Domus Aurea. El anfiteatro, arquitectónicamente hablando, es la unión de dos teatros. Vespasiano inicia la construcción del anfiteatro en el año 72. Y su construcción terminaría en el año 80, pero él ya no se encontraría presente, por lo tanto su hijo Tito es el que le da inicio a los juegos. Cuando Tito asume el poder empezaron a ocurrir cosas nefastas, como en el año 79 después de Cristo, la explosión del Vesubio. La celebración de los juegos en su inauguración duraron 100 días. Para la inauguración del Coliseo acudieron gente de todos los confines. Con la extensión de Roma a través del Mediterráneo y por otros continentes es que pudieron traer animales exóticos para el Coliseo. La infraestructura del Coliseo es una arquitectura clásica, pero los romanos elevaron el nivel hecho por los griegos. Los arcos y bóvedas de travertina son el rasgo estructural dominante del monumento. Domiciano inició la construcción del hipogeo, que eran subterráneos que se encontraban por debajo de la arena del Coliseo y estaba compuesto por un sistema de túneles y pasillos. Sabemos que en 2 ocasiones el hipogeo fue reestructurado y reconstruido. Trajeron piedras que se acoplaban con abrazaderas internas de metal. Existía una estructura en el Coliseo en la parte superior denominada velarium, que era para proteger a los ciudadanos tanto del sol y de la lluvia. El velarium fue un concepto de ingeniería más avanzado de su época. El velarium se corría a medida que el sol iba avanzando. De esta manera dejaba a todos los espectadores en la sombra. El estadio de fútbol de Qatar, hecho para el Mundial, tiene un techo retráctil de tela realizado con este mismo propósito y se realizó con las mismas directrices del velarium del Coliseo. Existían 80 entradas a pie de calle, de las cuales 76 estaban destinadas para la gente común o la plebe. La construcción del Coliseo se hizo con travertina, que es una piedra muy dura. También una piedra volcánica denominada tufo y hormigón. También se utilizaron los ladrillos en su construcción para los lugares más altos. El hormigón romano es impermeable y además ha durado más de 2000 años. Con el hormigón romano se construyeron puentes, acueductos, calzadas, también el Panteón, el Coliseo y puertos. Es así que las construcciones romanas se admiran por su durabilidad. Este anfiteatro era un superestadio con capacidad máxima para 80.000 espectadores. Se utilizaban los juegos, en especial la lucha de los gladiadores, como propaganda política. Los juegos eran espectáculos gratuitos para los ciudadanos romanos. A cada espectador se le entregaba una entrada por la cual salía la puerta por la que tenía que entrar y también los pasillos por los que debía transitar, ya que las clases sociales en el Coliseo no se mezclaban. La estructura del Coliseo lo que hacía era reforzar la jerarquía y la organización social de Roma. Dentro de los espectáculos que ofrecían se encontraban las naumaquis, que eran batallas navales que se representaban dentro del Coliseo.
existían las recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica, cacerías de animales y ejecuciones de prisioneros. Pero la atracción más importante eran los gladiadores. Los gladiadores eran las superestrellas del Coliseo. En un inicio, las luchas de los gladiadores formaban parte de un ritual funerario, un rito asociado a la muerte en que se ofrecía un sacrificio humano frente a la tumba de una persona distinguida. Los encargados de los gladiadores se denominaban lanistas, que eran personas que buscaban entre los esclavos y prisioneros los hombres más adecuados para este rubro. Estos juegos públicos que desarrollaban los romanos, ya sean en el anfiteatro o en el Circo Máximo, era para estrechar el lazo que existía entre el emperador y su plebe. Posteriormente, el emperador Adriano hace colocar este coloso de Nerón al lado del anfiteatro romano. Y es por eso que ya en la Edad Media, cuando los ciudadanos querían concurrir al anfiteatro, es que decían vayamos al coloso de Nerón. Y posteriormente se le denominó Coliseo. El Coliseo también fue saqueado. Le sacaron los metales que existían al interior de sus piedras. Es por eso que podemos ver el aspecto que tiene esponjado o como decolador. La Domus Aurea fue descubierta en el Renacimiento y los artistas se inspiraron en los frescos que encontraron en ella. Y una vez que dejó de utilizarse el Coliseo, tendría más importancia ya el circo romano. El Coliseo, una vez perdida su utilidad para los juegos, es que fue destinado como fortaleza militar, también para viviendas y posteriormente como canteras. En algunas oportunidades también se sabe que fue utilizado como un convento. Roma no solamente tiene un origen mitológico, sino que también heredó su profecía del fin del mundo con su caída, profetizada por Beda el Venerable, que decía que si caía el Coliseo, caería Roma, y si cae Roma, caería el mundo.